Cuando entamamos la organización del cuarto seminario de la oficialidad, tuviéramos revisando el programa de la edición anterior y dentro de poco va a cumplirse un año precisamente de aquel encuentro en el que contamos con representantes políticos del País Vasco, de Galicia y del País Valenciano para conocer los dos modelos de oficialidad y las políticas lingüísticas que se desenvolcaven en cada uno de ellos. Como podéis ver en los vídeos que tenemos colgados de aquellas actividades, de aquellas intervenciones de Miren Dobarón, de la Viceconsellería de Política Lingüística del Gobierno del País Vasco, de Rubén Terenzano, de la Dirección General de Política Lingüística de la Comunidad Valenciana, y Valentín García, Secretario General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, pues dieronnos una visión de cada proceso de oficialización y de cada proceso de normalización desde un punto de vista esencialmente institucional. Este año quisimos dar otra visión. En este cuarto seminario, Oficialidad, el camino constitucional de futuro para asturiano, entrin y non, normalizar antes de la oficialidad, queremos conocer qué pasa en otros territorios que tienen una lengua propia como nos y que tienen una situación legislativa alrededor del idioma particular como nos, unos por falta de oficialidad, como y el caso del lleonés, otros por una oficialidad parcial en el seu territorio, como y el caso del euskera en Nafarroa, y otros donde el grado de oficialidad en un espacio del territorio lingüístico compártese con otras lingües, como y el caso del occitano. Hoy recibimos con los brazos abiertos y muy agradecidos porque vinieron hasta aquí a Álvaro Rosales, de la Universidad de Guión, a Manex Monchola Urrate, coordinador de Consell Lua, y al periodista Ferriol Masip y Bonet. Y bueno, pues gracias, Caixo, gracias por vuestra presencia. Para entemar este bloque que titulamos Experiencias de normalización en marcos legales desfavorables, vamos a conocer la situación legal del astur-leonés en el marco de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con la intervención de Álvaro Rosales, de la Universidad de León. Rosales ya es licenciado en Derecho por esta misma universidad y anguaño está haciendo su tesis doctoral. Además, ya es colaborador de la Asociación Faceira en León. Tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Antes de empezar, quería agradecer a todos los ponentes el seu labor y también a los callazos de Iniciativa Polo Asturiano por la oportunidad de falar aquí non solo sobre o lleonés, o asturionés, sino también intentando de facelo nesta fermosa lengua, porque é importante seguir abriendo espacios para normalizar el seu uso en todos os ámbitos. Neste sen vou pedivos perdón de mano se faigo da que erro, porque non lle la mía lengua materna. Bueno, este é el índice de la mía ponencia con los temas de los que vamos a hablar. Cuestiones constitucionales generales sobre los derechos lingüísticos, pero sin perder el enfoque del asturionés, falado nas tierras lleonesas. No primeiro término, dicir que la lengua lleonesa puede considerarse como el paradigma de la herencia del patrimonio inmaterial del Reino de Asturias, nos sentamos ya después del Reino de León. Reconocer este feito é plantear nítidamente que l'astur-lleonés é la lengua propia de los lugares onde entá se fala. Neste sen, anguaño, lluense de gozar de buena salud na rexión lleonesa, está bien cedo desaparecer en moitos lugares nos próximos años se non facemos nada por evitalo. Para desendolcar unha ferramenta xurídica que permita corregir este destino, darreu vamos ver cuál é o modelo lingüístico de la nuestra Constitución y de qué xeito puede encontrarse protegido l'astur-lleonés, ou debería de estalo. Por todo ello, é fundamental que conozamos o orixe de la lengua e a la súa evolución histórica a través de un enfoque tamén xurídico. Bueno, hemos saber que España é un país esencialmente plurilingüe, aunque hoy cerca del 99% de los españoles fale castellano, moita xente ten como lengua materna ou segunda lengua outra modalidade lingüística, outra lengua española distinta desta, del castellano. Lenguas que además traspasan las nuestras lindes nacionales na mayor parte de los casos como vemos no mapa. Este feito multilingüe conocíalo el constituyente en el momento de redactar a nosa Constitución e así quedou reflexado ese consenso como vemos agora. Pero tamén vamos a tener en cuenta que el marco que surgió de aquí está influido abondo por el desendolco del autogobierno de las comunidades autónomas ya por el derecho internacional.
El preámbulo de la nuestra Constitución recuelle directamente la voluntad de protección de las lenguas y culturas españolas d'esta ambiente. Dice así: la nación española proclama la su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, las sus culturas y tradiciones, lenguas y instituciones. Así vemos que tanto el autogobierno regional como la protección de las lenguas españolas vienen fuertemente relacionados. Aunque no lleve un precepto aplicable de un xeito directo, el preámbulo tiene un valir como parámetro interpretativo. Outramente, si bien es cierto que hay algún precepto más relacionado con las lenguas, como ya el caso del artículo 20.3 al falar del respecto de las lenguas en los medios de comunicación públicos, el artículo 148 de 17ª al determinar como competencia exclusiva de las comunidades el enseño de la lengua propia, o la disposición final que obliga a la publicación de toda la Constitución en las demás lenguas de España, ciertamente el artículo que regula nuestro modelo lingüístico y el tercero, que dice así. En primer lugar, el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas españolas van a ser también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con los seus estatutos. Por último, la bayura de las distintas modalidades lingüísticas de España y un patrimonio cultural que va a ser objeto de especial respeto y protección. En resumen, el primer apartado declara, como sabemos, la oficialidad del castellano, con las consecuencias que de ello puede derivarse con la relación con el resto de lenguas. Después, en el segundo apartado, encontramos la chamada cláusula del bilingüismo, que está de mano de las comunidades autónomas como una competencia territorial. Mientras que el pie del artículo fala de un respeto entre todas las lenguas españolas y dentro de las lenguas de todas las modalidades, todas las variedades internas de las lenguas, porque todo en conjunto es un verdadero patrimonio cultural. ¿Cuál es el problema de este marco xurídico? Bueno, que non é pacífico el seu significado, la su interpretación. Hay de quien ve aquí un marco de jerarquía posible con 3 niveles de protección. Bueno, realmente serían 2 para el resto de lenguas distintas del castellano. La cooficialidad y una protección estatutaria reducida, que ya es de la que vamos a hablar. De aquí realmente surgen estos problemas de la non cooficialidad del asturionés, también lo mismo con el aragonés, por pensar que la cooficialidad es una posibilidad y no un mandato en firme. Y además, durante los debates de la Comisión Constitucional en 1978, Manuel Fraga, que antes salió no debate, dijo sobre la cooficialidad que en la práctica diban algamar este grau el catalán, el gallego y el euskara, pero no el asturiano, por considerar una variante similar al panocho de Murcia y no una lengua propiamente dicha, en palabras de Fraga. Desgraciadamente, el Tribunal Constitucional todavía no entró a valorar si este tratamiento xurídico diferenciado como una mutación constitucional nas interpretaciones é correcto una práctica y puede considerarse que cumple el principio de igualdad, por lo que tenemos que recurrir a un análisis o debate doctrinal académico. Del marco estatutario que colma este bloque de constitucionalidad surge un crisol de muchas regulaciones de las lenguas faladas en cada territorio. Este feito deriva del principio de territorialidad, porque los efectos jurídicos solamente van a desplegarse dentro de cada comunidad autónoma, el cual se encuentra complementado del principio de voluntariedad o dispositivo, el cual permite regular de distinto modo el régimen de la cooficialidad. De ahí la frase del citado precepto de acuerdo con los seus estatutos. De este xeito, encontramos en un primer escalón que Cataluña, al través del artículo 6 del seu estatuto y después por la Ley 1.1998, Valencia, artículo 6 del estatuto, Ley 4.1983 y Baleares, artículo 4 del seu estatuto y la Ley 3.86, declararon la cooficialidad del catalán o valenciano. Galicia, por mor del artículo 5 del seu estatuto y de la Ley 3.83, el gallego, y finalmente Euskadi, en el caso del artículo 6 también del Estatuto de Euskadi, y en Navarra el artículo 9 de la Ley de Mejoramiento del Fuero Navarro y de la Ley 18, 1986, el euskera. Existiendo solamente un ejemplo de una lengua que en un primer momento no gozaba
de deita protección e que algamou este estatus con posterioridade no año 2006, que lle el aranés, mediante el artículo 6.5 del Estatuto de Cataluña, desendolcado mediante la Ley 35/2010, como después podemos conocer. Sí que así, ya sabemos que existen comunidades que non regularon l'uso de las súas lenguas a través de la cooficialidad, como son Aragón, Asturias e a Castilla y León. Nin tampouco protexeron al gallego nin al catalán falau allí con este estatus, sino que mercaron un marco inferior nos seus estatutos. Este chamau tertium genus, en palabras de José Manuel Pérez, merece unha atención especial pola citada mutación constitucional que sucede. E máis, alcontramos que por embaixo, Extremadura, non protexeu dun xeito explícito a protección da súa diversidade lingüística, mientras que en Cantabria, pal cántabro, ou en Murcia, pal valenciano del Jarche, ni siquiera existen preceptos nos seus normas que las protexan. Polo que vemos que non existe un mínimo estándar de protección asemellado entre todas as lenguas de España. Esta situación foi descrita como sistema de xerarquía pola profesora Vicenta Tasa, de Valencia, e está ciertamente a las contra del principio de igualdad. Na práctica, para superar este marco no que cinca al asturionés, hai que frayar la mutuación constitucional que los distintos actores políticos permitieron. Ahora bien, el estudio legal non remata aquí. Por ello, a través de los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución van a introducirse en el ordenamiento jurídico interno los tratados internacionales ratificados. En este sentido, encontramos en primer lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, además de una extensa normativa que deriva de este marco que Nicolás Bartolomé, que está aquí con nosotros, trabajó especialmente a poco tiempo. Sí que así, la falta de una Carta Internacional de Derechos Lingüísticos non vetou daquela regulación. Neste sen, España ratificou e firmou en 2001 la Carta Europea de Lenguas Minoritarias ou Regionales del Concello de Europa, que establece unha serie de medidas a cumplir na educación, administración ou justicia. Aunque España fixou de mano al ratificarla unha aplicación desigual entre las lenguas cooficiales e aquellas que tienen un reconocimiento ilimitado. El problema é que, al respectivo de la lengua asturillonesa, sobre todo no ámbito de la región guionesa, las medidas que en 2007 son vinculantes non se chevan a término. Así, al través de la fórmula de los informes de seguimiento, vienense denunciando los incumplimientos de la Xunta de Castilla y León en los años 2012, 2016 y 2019, sobre todo en relación con el impedimento a acceder al sistema educativo, ya por la ausencia de conocimiento sociolingüístico por parte de la Administración autonómica. Todo esto sumas al feito de que la lengua leonesa foi incluída pola UNESCO no seu atlas lingüístico como lengua en peligro de extinción. A que pode chevarnos este? Bueno, a normalizar ciertamente un caso de discriminación dentro dun Estado que non pode permitirse. Además, que non podemos perder de vista que un de los principios originarios de la Unión Europea é precisamente evitar conflictos xenófobos entre los distintos pueblos europeos, incluso entre los mismos ciudadanos del Estado, e el nuestro país non é axeno a este feito. L'asturionés ciertamente é la lengua romance que surgió a partir del latín vulgar no espacio geográfico del Solar Astur y ha consolidado dentro de las lindes del Reino de Asturias y León. De ahí este glotónimo académico que estoy usando. Ahora bien, el feito del contraste entre el dominio gallego-pertués y el castellano supone una torga para la identificación como lengua autónoma de las vecinas. Otras cuestiones, como son la ruralidad y la asociación con la clase trabajadora y la xente con baixo nivel educativo, configuraron pasín ante paso moitos prejuicios colectivos con graves efectos. Por lo que los propios falantes carecen de autoestima lingüística y non sacan la lengua nada más que con a súa familia ou entorno, incluso pensando que falan un mal castellano, e isto é moi habitual nas lindes leonesas. Por ello, cuando van a la escuela, al médico, a un xulgau, a mercar, camudan la súa lengua e falan en castellano. Esta situación, onde para unas cosas falas la lengua de la tou casa e noutras falas na lengua oficial del Estado o de prestixio, chamase diglosia, la cual está especialmente presente nas tierras leonesas. E é precisamente este lo que me marcou a toda a sociedade falante das Rionés desde moitos siegros. Que hoy tengamos unha administración autonómica en Castilla y León que, sacante excepciones, non faiga nada por camudalo, supone unha torre adicional que tamén merece unha reflexión por nosotros. Ciertamente, el orixe é el mesmo al del surgimiento de las demás lenguas romances. Esto é como unha evolución del latín,
falaba en cal lugar de la Romania después de que el imperio romano cayera. Del mismo xeitu ya es similar al resto de lenguas romances peninsulares, por la división política entre los reinos cristianos y el ándalus, en un escenario donde fueron surgiendo diferencias entre las falas llatinas. Outramente, el proceso por el que foi sustituyéndose el llatín como medio de escritura por las lenguas romances foi similar en Lleón ou Asturias que en otros lugares, paulatino hasta el siglo XIII, donde aparece ya el romance escrito propiamente dito. Decíamos antes que el asturionés ya era la lengua propia del reino medieval, pero no solo, ya que el gallego y el castellano también surgieron dentro de este espacio geográfico, aunque el prestigio de cada una de ellas ya era desigual y, como podemos imaginar, camudó con el tiempo, cuando entamó el proceso de castellanización. Si casi norís el romance de prestigio, por ser la lengua de la corte, ya era el asturionés. El feito de encontrarse primero en Asturias, ya en el año 910 en la ciudad de León, el epicentro del poder político del reino, y no en Castilla, sofita esta idea. Y además, en la obra de Claudio Sánchez Albornoz, Estampas de la vida en León, hace 1000 años, vense bien de rasgos que pueden corroborarlo, de los feitos lingüísticos y también sociolingüísticos, fueron recollidos no prólogo titulado Sobre el habla de la época por Menéndez Pidal. Asina, al especular sobre el falar de la corte y también del pueblo chano, recuelle un protocolo notarial donde aventúrase a traducir el discurso de un siervo al seu dueño. De esta manera, donde aparece la frase llatina que vedes en la pantalla, Pidal traduce literalmente: «Dueño, prendiéronme los míos enemigos y metiéronme en fierros y en cárcel, sin culpa», añadiendo: «Así proseguiría expresándose en un lenguaje semejante al que hoy todavía se conserva en algunos rincones más occidentales de la provincia de León, hacia Ponferrada, en los valles del río Sil, ciertamente describiendo asina al asturionés occidental». Sobre la situación de la corte, llega incluso a imaginar cómo los nobles de León, al contrastar la su fala con la castellana, criticabenlles por la su rudeza y vileza, a la hora de, según esta hipótesis, camudar la fala de prestigio que ya era el asturionés y retorcer las sus palabras. Fue a partir de este siglo XIII, como dijimos, cuando aparece el romance escrito. También pasa en León. De esta ambiente encontramos textos oficiales como fueros o cartas pueblas escritas en romance leonés y también protocolos notariales. Del mismo xeitu, que hay varios ejemplares del Código Procesal Fuero Sulgu, en asturionés, desde el siglo XIII al XV, en las tierras leonesas, por estar en ese momento la Catedral de León el locus appellationis. Por mor de esta asuntanza entre la corona leonesa con la castellana, en 1230 el prestigio social de la lengua fue desapareciendo. Asina, pasín ente pasu, fueron abandonándose los rasgos leoneses, por parecer antiguos y de xente prove. Todo ello truxo causa del desplazamiento del poder hacia Castilla, que motivó a los nobles leoneses a sustituir la su lengua para no verse perjudicados dentro de la política del nuevo Estado. Después sobrevino una pérdida social de espacios para la lengua donde la poder falare. Además de un retraimiento geográfico por encontrarse en contacto fronterizo, aunque el surgimiento de senros teatrales como el sayagués en los siglos XVI y XVII son testigos del caltenimiento de la lengua entre la xente de clase baja o traballadora, también rural, na sociedad zamorana y charra, que llegó a falarse hasta el siglo XX en la mayor parte de estas dos provincias. Sí que así, la finalidad de estas obras teatrales ya era ciertamente reírse de la xente que non falaba castellano y hiperbolizando las sus falas. Falando ya sobre la tutela xurídica, tenemos que valorar que la construcción de los Estados-nación a lo largo del siglo XIX supusieron la consolidación a través de una lengua común, que ya el castellano. Este factor de homogeneización fue sofitado por una normativa que requisaba a las lenguas amenorgadas a la esfera non oficial. Estos efectos pueden verse güey. Por ello, como veremos después, la no atención del leonés faz parte de este proceso de sustitución cultural y lingüístico. Por lo que tiene que analizarse con conocimiento de la su realidad social, donde la principal problemática ya es de relevo generacional, por no tener prestigio y quedar dentro de las murallas de la casa bien trancada. Revertirlo güey requiere comprender la situación de ruptura geográfica y administrativa de todas las variantes del tuero asturleonés. Esto ser conscientes de que ye falada
en un territorio que abarca 4 comunidades autónomas, Cantabria, Asturias, Castilla y León y Extremadura, y también alcanza Pertual na tierra de Miranda. El tratamiento xurídico lle diverso abondo. Mientras que aquí en Asturias y también en Miranda existe un cierto grado de escolarización, por ejemplo, en el resto de los territorios las sus variantes están arrequexadas al aprendizaje voluntario gracias al labor de muchas asociaciones. La exclusión no ámbito de la Administración o de la Justicia é similar, lo mesmo que al respective de outras medidas normalizadores del uso. Ya falando sobre el encas constitucional de la regulación de Castilla y León, decir que el mandato de cooficialidad del artículo 3.2 de la Constitución ainda non se cumplió en Castilla y León, como ya sabedes, sofitándose ciertamente los seus preceptos lingüísticos más en el artículo 3.3 que fala desta ballura entre todas as modalidades lingüísticas. Na primeira redacción del Estatuto de 1983 non existía mención a la diversidade lingüística, ningún precepto, siendo por primera vez en 1999 cuando fue introducido un artículo 4 muy celoso con el reconocimiento del castellano, como si pudiéramos falar realmente en Castilla y León de una doble oficialidad del castellano. Además, que ese sofito dio como resultado la creación de la institución llamada Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, el cual está preocupado exclusivamente por encontrar el origen del castellano. Si bien el artículo 4.2 reconocía el plurilingüismo de este xeito, gozarán de respeto y protección la lengua gallega y las modalidades lingüísticas en los lugares en que habitualmente se utilice. Reconocióse, por lo tanto, al gallego como una lengua, como es cierto, mientras que del lleonés utilizouse una ambigüedad que non truxo ningún desendolcu. Del gallego, en cambio, sí se derivaron los primeros entamos, programas y acuerdos con la Xunta de Galicia que permitieron desde el año 2001 cierta escolarización de los niños en Obierzo y Senabria, en Zamora, además de la retransmisión de la radiotelevisión gallega. Incluso firmóse también un acuerdo con el gobierno vasco que permite también cierta enseñanza extraescolar, en este caso, del euskera en Miranda y Treviño. La única mención al patrimonio lingüístico vino de la mano de la Ley de Patrimonio Cultural del año 2002, pero de nuevo de manera genérica, ya sin ningún efecto en la realidad práctica. Ya falando en la reforma del Estatuto de 2007, que es el texto que es el actual, sí se incorporó una mención específica del lleonés, pero sin nombrarlo como una lengua expresamente, de la siguiente manera. El lleonés va a ser objeto de protección específica por parte de las instituciones por su valir dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. La su protección, uso y promoción van a ser objeto de regulación. Y es cierto que en ese debate UPL introduce una enmienda sobre la cuestión con la exigencia de la cooficialidad del lleonés, posición que reiteraron este partido en el último congreso del seu partido, donde incluyeron la cooficialidad en una ponencia ideológica. Pero el consenso del PSOE y al PP pasaba por imitar el modelo asturiano, de decir, un reconocimiento estatutario mínimo y un desendolco mediante una ley de uso. Si bien es cierto que de alguno de los ponentes de la reforma llegó a decir con posterioridad que ese precepto, bueno, pues ya era una cláusula folclórica, algo así que le quedaba bien al estatuto, bueno, con una vocación de contentar al lleonesismo que estaba en ese momento agarrando mucho puso. Ahora bien, como vedes, el celo con o castellano non paraba para a Xunta. E así añadieron outro peculiar precepto, que diz: la Xunta de Castilla y León fomentará el seu uso correcto del castellano nos ámbitos educativo, administrativo y cultural. Teniendo en cuenta que históricamente el lleonés bueno, pues fue considerado como una mala fala del castellano, pues bueno, el efecto de este artículo podemos no imaginar. Bueno, si casi por mor de la falta del desendolco, a través de una ley que regulara de uso y promoción, en 2009 ya el procurador del Común, en ese momento, pidió formalmente a la Administración Autonómica que legislara para cumplir con el estatuto. Un año después, presentóse por primera vez no Pleno de las Cortes una proposición no de ley que foi aprobada por unanimidad, instando a la Xunta a impulsar el lleonés dentro del patrimonio lingüístico con medidas encaminadas para deita protección específica en coordinación con otras administraciones, como puede ser la administración local, y cumplir así el mandato de regulación de protección, uso y promoción. Además, el procurador socialista Martín Benito, en ese momento que además presentó la proposición,
falou por primeira vegada en lleonés, nas Cortes, concretamente na variedade da parla del Rebollar de Salamanca. 17 años despois, non se cumpliu, lo que derivaría na emisión de 2 resoluciones máis del Procurador del Común en 2016 e en 2023, numerosas preguntas parlamentarias feitas pola UPL e tamén polo PSOE, e outras 2 proposiciones non de lei en 2016 e 2019 na Comisión de Educación presentadas por Podemos, denunciando la falta de desenvolco legal y la ausencia de medidas educativas. Solamente se permitió una vez más falar en lleonés na sede parlamentaria al procurador de UPL, Luis Mariano Santos, con motivo de la sesión extraordinaria celebrada no claustro de San Isidoro de Lleón. E é dicir, Castilla y León carece de una política lingüística, radicalmente, non existe, excluyendo al lleonés de la esfera oficial de manera radical, impidiendo la escolarización, el uso entre la administración o la recuperación de la toponimia tradicional, como si fixeron comunidades con el mesmo estatus. Sobre lo cabeiro, a más dicir que prohíbe radicalmente por ley que los pueblos camuden el seu nome a una lengua que non sella el castellano. Todo a lo que fice mención tiene moito que ver con lo que dixi antes sobre el orixe e a evolución de la lengua nesta comunidade, e tamén con a relación fronteriza col castellano, al punto de que reconocer deita a realidad non foi feita pola administración, existiendo moitos exemplos políticos de negación e minorización de la lengua. Ahora bien, también influye abondo la marcada ruralización de la lengua en León, Zamora y Salamanca, es decir, la realidad sociolingüística que non tiene interés la Xunta en investigar y analizar, como paso previo a configurar una política lingüística. ¿Cuál ya está? Bueno, existen de ellas estallas sociolingüísticas feitas por la Academia de la Lengua Asturiana en tierras lleonesas nos años 2006, 2008 y 2010, donde arrosan un número de falantes de entre 20.000 y 50.000, aunque güey seguramente puedan ser menos. Estos estarían repartidos en varias comarcas que a la par fueron azotadas precisamente por la despoblación nas cabeiras décadas. Si casi de un movimiento, el traballo feito dende la transición por asociaciones activistas como Facendera pola Llengua, Faceira, Furmientu, el Club Xeitu, l'Alderique ou el Teixu e moitas outras máis, entama a recollerse pola Administración local e tamén pola Universidade de León. Los cursos o alderiques polo aumento de demanda social cuntan a vegades col sofito de ellos concellos como el de Bichablinu, Estorga, León ou Trueitas. Fruto de esta colaboración, estos 2 cabeiros concellos entamaron la rotulación de las seus calles en leonés, lo mesmo que el concello de Castro Calbón na comarca de Valdiría. El Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León, pola súa parte, ofrece documentación en leonés, sofita presentaciones de libros nesta lengua, e tamén rotulou la súa sede e al seu museo en leonés. Na universidade, dende el año 2017, existe unha cátedra de estudios leoneses que colabora con Faceira e col citado Instituto Leonés de Cultura, dando lugar a congresos, cursos, calechos e tamén unha revista añada no que alcuentra lugar y la investigación sobre el lleonés ya también ciertamente está en lleonés. Además, la colaboración con OILC fai posible el desendolco de proyectos de recollida oral, de creación de materiales didácticos y de promoción de investigaciones sobre la lengua. Este sofito, sumado a la creciente demanda, fai posible que haya más producción científica y cultural, sea bien literaria o musical. Finalmente, no ámbito privado, dicire que parece que las torgas, pouco a pouco, van desapareciendo nas xeneraciones máis mozas, que demandan contenidos en lleonés, al punto de entamar a tener presencia nas redes sociales. Asina, los medios de comunicación tamén cincan de un xeito esporádico la súa atención sobre la lingua, por exemplo, el Diario de León, a vegades la televisión, la 8, que é la local de la cadena autonómica, sobre todo cuando se avecina ciertamente el Día de la Lengua Materna. También existen algunos negocios que entaman a rotular en lleonés ou ofrecen productos con motivos nesta lengua. Aunque, en definitiva, el traballo feito depende de manera radical e directa del voluntarismo de ellos activistas, académicos e a vegades de algún representante político que está sensibilizado con la lengua. Del marco anterior hay outra cousa que podemos extraer.
La non colaboración, sacante excepciones, como el caso de la Academia de la Lengua Asturiana, que cité anteriormente, entre las distintas administraciones implicadas de cada territorio onde hai falas asturionesas. Este é, por ende, el primer paso que hai que dar, al calor del artículo 145.2 de la Constitución, que permite facer convenios de colaboración para xestión e prestación de servicios entre comunidades. Podría ser este el entamu para la escolarización de los neños en Llión, Zamora ou Salamanca. Si casi non puede quedarse la cousa solo en compartir experiencias entre los distintos territorios, sino en que asumir un compromiso con una política lingüística ya es fundamental. Como vimos, puede hacerse en Castilla y León una similar a la que existe aquí en Asturias o Aragón, si bien, como ya sabemos, siempre va a ser mucho más limitado que en una comunidad donde haya cooficialidad. Por este feito, debemos reflexionar si las medidas jerarquizadoras que vienen ficiéndose desde 1978 son suficientes en general para caltener y promocionar las distintas variantes o modalidades asturlleonesas. Abrir un debate en este sen es fundamental para poder valorar el marco jurídico de protección con más fuerza que permite la Constitución como la cooficialidad. En cualquier caso, para gamar un estatus asina, hay que frayar antes los estigmas, el autoodio, la diglosia y todas las demás torgas que impiden de afeito falar en igualdad de condiciones en lleonés, asturiano, noutras en aragonés que en castellano. Como dice este seminario con acierto, ¿no? Normalizar socialmente antes de la cooficialidad. Neste sen, mirai que exemplo máis paradigmático vou ponevo sobre la diglosia, l'autodio e como ven de algunos representantes las seus falas llaregas. Aunque neste caso non lle de León, nin tampouco de Asturias, sino de Cantabria, como vosotros el expresidente de Cantabria, Revilla. A ver si puedo... Me meten en el colegio de los salesianos. Entonces me acuerdo que el primer día pues alquilamos un piso y mi madre me acompañó hasta el colegio para que no me perdiera. Porque para mí, además hablaba de una manera que provocaba risa en los demás niños. ¿Cómo hablabas? Con la U. ¿Cómo con la U? Por ejemplo, para decir, me trajo el hacha, tríjome el hachu. Así hablábamos, claro. Medio bable, allí en los límites de Asturias con Cantabria, hablábamos con la U. Entonces los de la capital veían a un tío, como yo, medio asustado de ver tanto coche. Me meten en el colegio con la U. Para reflexionar, como un falante patrimonial o que ya era falante patrimonial llegó a discriminar la propia su lengua en Cantabria, ¿no? Ya como reflexión, ¿no? Para rematar con todo lo que hemos... Sí. Decir, bueno, que aunque hay jurisprudencia y academia que analizan el percorrido competencial de las lenguas, no hay casi trabajos jurídicos que valoren la anomalía en la que se encuentra la lengua asturionesa de una forma global, con las excepciones que en este foro ya conocedes. Por ello, y teniendo en cuenta que el asturionés ya una lengua, aunque da quien, sobre todo no caso de Castilla y León, la trata despectivamente de dialecto del castellano, para quitalles los derechos a los sous falantes, estamos realmente ante una situación de plurilingüismo inacabado, donde no todas las lenguas españolas están en situación de igualdad. Una anómala situación que puede terminar por dejar la lengua nun museu en sin vida si la cousa non mellora no futuro. Ya para despedirme, quería cerrar con o estribillo del poema Brañas Santano de Eva González, que aunque falara del fin de la tradición brañera, parece una premonición del futuro de la nuestra chingua si non algamamos la cooficialidad. Güey a la xente d'Anguano, danos moita pena de ver como se acaba lo que los nuestros fixeran. Bueno, nada más que agradeceros el vuestro tiempo. Muchas gracias, Álvaro, por la interesante ponencia y por también respetar el tiempo, que es importante. Vamos a hacer ahora un cambio, una mesa para que Manex Monchola tenga acceso a la su presentación y mientras tanto os cambiáis yo voy presentándolo, ¿vale? Agora trasladámonos neste ciclo que llamemos de experiencias de normalización en marcos legales desfavorables
hasta Nafarroa, para conocer cuál hay la realidad del euskera en esta comunidad foral. Tenemos con nos a Manex Manchola Urrate, que nació en 1991, estudia Filología Vasca en Gasteiz y escritor na súa lingua materna. Además, anguaño é coordinador de Concheilúa, unha organización exemplar para a reivindicación lingüística del euskera, que axunta a máis de 30 organizaciones en todo o territorio de fala vasca y con que además Iniciativa Pola Asturiano lleva años colaborando y ya tuvimos aquí en Asturias a Paul Bilbao en 10 ocasiones y por supuesto también tuvimos seguinos trabajando con ellos y también en iniciativas del ámbito estatal que estudiaremos también mañana por la tarde en la mesa que pies ya este cuarto seminario. Vamos a ver si echamos un hábito. Vale, ahora mejor. Darnos la oportunidad un poco de compartir experiencias, estrategias, alternativas, las dudas que tiene cada movimiento, cada lengua minorizada. A mí hoy me tocará hablar de Nafarroa, un territorio en lucha, un territorio con unas particularidades bastante peculiares. Y antes de nada, lo que sí me gustaría es empezar con un breve repaso histórico, un poco para que podamos analizar entre todos y todas cómo hemos llegado a la situación actual. Me gustaría comenzar con lo que los expertos e investigadores han denominado el colapso demolingüístico del siglo XIX. Ahí podemos ver los datos, los primeros datos, digamos, mínimamente fidedignos que constan de la medición del habla de los habitantes. En el 1600, en Nafarroa, el 64% era vascoparlante. Tenemos que tener en cuenta que eran vascoparlantes monolingües, una gran mayoría. De ahí, 200 años más tarde, se reduce un poco la cifra al 50% y ahí ya empieza la declive. En 1863 se reduce a un 30% y a las puertas de la guerra civil, según las mediciones que disponemos, se redujo hasta un fatídico 17%. Cualquier persona que esté interesada en analizar los factores concretos que van a influir en este proceso, yo les recomendaría que echen un vistazo al libro negro del euskera, escrito por Juan Mari Torrealday, que hace un repaso muy interesante. Aquí, prácticamente porque no disponemos del tiempo, pues saltaré y me centraré en los puntos principales. A números absolutos, nominalmente, se redujo de 90.000 a 60.000 el número de vascos. La cuestión es que el porcentaje en la lengua queda más minorizada por el aumento demográfico que se dio durante esos años. También se calcula que cerca de 50 ciudades y municipios dejaron de ser vascoparlantes, de las que desapareció enteramente el euskera, aunque en la zona del interior, en las zonas montañosas, se mantuvo el conocimiento en un 70%. Bien, dentro de este colapso, a principios de 1900, del siglo XX, se pueden diferenciar dos corrientes principales. La primera, que ante esta situación se da por vencida, la corriente derrotista, la podemos llamar así, representada, entre otros, por personajes tan ilustres como Alexander von Humboldt o Miguel de Unamuno.
Nunca está de más recordar que Miguel de Unamuno profesó delante de otros, bueno, en unos Juegos Florales, la necesidad de la eutanasia de la lengua vasca y darle un funeral que mereciera. Es decir, antes de dejarlo morir lentamente, mejor acabar con su sufrimiento. Esta era la primera corriente. La segunda corriente es la de aquellos que lucharon por la revitalización de la lengua, y me gustaría empezar por estos porque, al parecer, la historia les ha dado la razón, por lo menos hasta la fecha. Ellos fueron los artífices de lo que se conoce como Eusko Pizkundea, el despertar vasco, también conocido como el Renacimiento vasco. Según los expertos, a diferencia de la mayoría de los territorios europeos, el Renacimiento se dio en el siglo XVI, alrededor del siglo XVI. En Nafarroa anduvimos un poco más tarde y llegó hacia el siglo XIX. El patriarca de esta corriente ideológica fue Arturo Campión, no el único, pero sí el principal, entre otras cosas, fundador de la Asociación por el Euskera de Nafarroa o de la revista Euskara, que, bueno, por su simpleza se entiende en qué camino iba. La cuestión es que, ideológicamente, en este momento no son ideas, digamos, progresistas las que promulgan por la defensa de una lengua claramente minorizada, sino que es una suerte de ideología tradicionalista donde se entiende que el euskera es el cofre donde se guarda la verdadera pureza, la tradicionalidad, el buen cristiano habla euskera. Fueron todos estos hilos, incluso se llegó a mencionar más de una vez, no tanto en Nafarroa, pero sí por otros lares, el concepto de raza, que en aquel entonces, por tema de Spencer y compañía, sí que estaba algo más en boga. Fue en base a estas ideas. La cuestión es que sí que esta corriente nos trajo dos o incluso tres aportaciones esenciales en el camino a la revitalización de la lengua. La primera fue la enseñanza en euskera, el intentar incluir en la educación el euskera. Los primeros intentos se dieron antes de la dictadura de Primo de Rivera, lo que pasa que no se llevaron a cabo porque este mismo cortó el grifo. Lo que sí se consiguió fue, en un segundo intento, las conocidas como las ikastolas de la República, donde el epicentro principal y el empuje sí que se dio en Nafarroa. Por ejemplo, ahí tenemos, en 1931 se fundó la primera escuela en euskera en Iruña, en Pamplona, en el 33 en Urrazán y en el 35 en el Izondo, en la zona ya montañosa donde imperaba más el euskera. Sobra decir que el curso 36-37 no se llegó a realizar. Junto con eso sí que se incidió mucho en la necesidad de la transmisión, especialmente intrafamiliarmente, dentro de esta lógica de pasar la tradición y la pureza a nivel familiar. Y bueno, hay prácticas anecdóticas y curiosas, tales como que un grupo de intelectuales recorrió toda Nafarroa entrevistando a niños y midiendo su conocimiento del euskera e incluso premiándolos con 250 pesetas de la época, que no es baladí, como una forma de fomentar el uso del euskera, recompensándolo económicamente. Y la tercera, que no consta ahí, pero que también me parece importante, es la de la investigación. Porque estos, mientras recorrían Nafarroa, midiendo el conocimiento, también fueron realizando las primeras investigaciones a nivel demolingüística y sociolingüísticas, poniendo las fronteras del proceso de reducción territorial que se estaba llevando a cabo con el euskera. También es verdad que se ha criticado históricamente la perspectiva que llevaban estos investigadores porque estaban muy centrados en medir y analizar, teorizar sobre la desaparición de una lengua, justo en el momento donde se estaba dando un proceso de revitalización. Un marco mental que, si no me equivoco, Joshua Fishman tituló como «La trampa ideológica de la muerte de las lenguas minorizadas», básicamente diciendo que cada uno encuentra lo que está buscando. Es decir, si tú te enfocas en percibir cómo una lengua se está desapareciendo en ciertos municipios, puede ser que no te des cuenta que en el de al lado está volviendo a aflorar. Después, como todas y todos sabemos, llegó la guerra civil, el franquismo, donde el euskera desaparece de la vida pública. No me refiero solo a la administración, me refiero a las plazas, las misas, culturalmente, medios de comunicación.
bueno, todo lo que cualquier lengua para vivir y revitalizarse y tener una salud y normalizarse requiere. Bien, ahora pasaremos a la segunda oleada, por llamarlo de alguna forma, que es berpizkundea, el volver a despertarse del euskera, que sí que trae diferencias sustanciales con el anterior proceso. En este caso, fueron jóvenes los que promulgaron este movimiento, no tanto en términos esencialistas como se va a dar en el anterior proceso, sino más en boga con la perspectiva materialista que en aquel entonces estaba en boga, con los procesos de descolonización, de internacionalismo, los condenados de la tierra de Fanon, fue bueno, bastante influyente en ese sentido. Y de la misma forma que antes se intentaba mantener esa tradición, esa esencia, esa bondad innata de la lengua, en este caso lo que se busca es la modernización. Es decir, no nos centraremos en lo que fue, sino en lo que puede ser y las cualidades que tiene cada lengua. En base a eso, tenemos, por ejemplo, el florecimiento de la novela moderna vasca, la nueva canción vasca, Ez Doka Amairu, que también se dio en otras regiones del Estado con lenguas, naciones del Estado con lenguas minorizadas. También se dio la generalización de las escuelas clandestinas nocturnas, donde la gente iba a aprender euskera. También las primeras ikastolas en Iruña, por ejemplo, en 1963 fue el primer intento de fundarla. Lo que pasa que el gobernador de la época, bueno, lo prohibió y al final se consiguió en el 65. También a partir de los 70 se van proliferando las primeras academias euskaltegis que se llaman para aprender la lengua. O también la creación a finales de los 70 de Euskal Herria en Euskaraz, que es la primera organización activista centrada exclusivamente en la lengua y que trajo pues, muchas novedades a nivel discursivo de cómo se percibía la normalización de las lenguas. Un hito importante en esta época sí que es la creación de la Euskara Batua, el Euskera estándar, en el 68, en el 50 aniversario de Euskaltzaindia, de la Academia de la Lengua Vasca. Después de muchas y muchas discusiones, se consiguió estandarizar de cierta forma, proceso que todavía se está realizando, pero sentar las bases para la enseñanza, el aprendizaje, la ciencia, la cultura, se pudiera realizar también en euskera. Y bueno, todo eso llevó a que los indicios de recuperación de la lengua fueran visibles incluso para aquellos que no querían ver, haciendo referencia a los investigadores que he mencionado antes, que solo se centraban en la pérdida territorial y de hablantes de la lengua. Todo este proceso nos lleva a el hito más importante que ha condicionado todo el proceso de la normalización del euskera en Nafarroa. Y el título no es casual, es la Ley del Vascuence. Este es el título original, por mucho que después la gente lo pueda llamar la Ley del Euskera. No, el título que consta en el BOE es la Ley del Vascuence, que después de muchas discusiones y alguna trampa de por medio se publicó, se aceptó en 1986. Si comparamos con el repaso que ha hecho aquí antes el compañero, es evidente que pues, aquí también, igual que con el Renacimiento, en Nafarroa anduvimos un poco tarde. Es el último decreto foral en este caso, en aceptarse en todo el Estado respecto a una lengua aceptando su oficialidad. Oficialidad con muchas comillas porque, a diferencia de otros territorios, aquí sí que tiene particularidades bastante mencionables. Por comenzar, una de las primeras particularidades sería que en Galicia, Cataluña, la Comunidad Autónoma Vasca, se presupone una suerte de convivencia entre lenguas, esta famosa cooficialidad que siempre mencionamos, ¿no? También hay que decir que la oficialidad es la del castellano y la cooficialidad de la lengua minorizada y que los nombres no son casuales y que tienen su sentido. Y si yo digo a mis padres, mira, esta es mi pareja y esta es mi copareja, ellos deducirán fácilmente con quién tengo más planes y con quién no. La cuestión es que en Nafarroa no pasa eso. En Nafarroa
se hace una especie de Frankenstein de dos corrientes jurídicas, donde en una, como bien conocemos, se trata de convivencia, de compartir espacios, de los derechos son de las personas, no de los territorios, y otra tradición jurídica de gestión de las lenguas más territorializada, como la que podríamos entender que se da en la parte de Bélgica, ¿no? Donde hay un espacio para una lengua, hay una zona mixta para otra lengua y hay otro espacio donde otra lengua, diferente a la anterior, es la oficial. Bien, pues mezclaron las dos y lo que surgió fue que en una zona de Nafarroa, la que podéis ver en el rojo más oscuro, el euskera sería oficial. Y en las otras dos, el castellano sería oficial. Pero el castellano también es oficial en la primera. Es decir, en todo el territorio el castellano es oficial y el euskera solo en una. Nos dieron lo peor de cada tradición jurídica en este sentido. Además, la redacción es curiosa de esta ley del vascuence, porque no tengo la cita textualmente, pero lo que se dice es que el castellano es la lengua oficial de Nafarroa y el euskera también. O sea, el orden también deja entrever la intencionalidad que había detrás de todo eso. Bueno, para comenzar, jurídicamente el euskera se supone que es oficial en la zona del norte, zona que representa más o menos algo más del 10% de los habitantes, mismos habitantes que si van 5 kilómetros más al sur sus derechos lingüísticos desaparecen, es decir, el derecho lingüístico recae en el territorio y no en las personas, y es un matiz importante. La cuestión es, y se hicieron muchas preguntas y se siguen haciendo, sobre esta llamada zonificación, que es en un territorio de 1 millón de hectáreas, que tiene medio millón de habitantes, ¿a qué responde esta necesidad de distribuirlo en 3 zonas diferentes, un territorio tan pequeño? Que se puede comentar que sí que lingüísticamente era muy heterogéneo, pero según los datos de la época no era más heterogéneo de lo que podría ser Álava, donde el euskera sí era oficial, o, en su caso, si vamos a los países catalans, al País Valencià, pues la heterogeneidad sociolingüística sería muy parecida. La cuestión que es que esta heterogeneidad se aplicó de una forma que los resultados dejan claros. Una vez salimos de la zona vascófona, entramos en la zona mixta. En la zona mixta el euskera no es oficial, pero hay ciertos derechos. Ciertos derechos como poder dirigirte a la administración en tu lengua, en la lengua que tú escojas. Solo dirigirte. ¿Bien? La respuesta puede ser en cualquier otra. Te la pueden pasar traducida, puedes exigirla. Claro que cualquiera que vaya a hacer un trámite pues tampoco tiene todo el tiempo del mundo como para estar esperando a que le pasen la respuesta en euskera. La cuestión que es, en esta zona mixta, la capital, Iruña, y todos los servicios centrales están ahí. Y esta falta de oficialidad y muchos otros factores, pero esta es una a tener en cuenta, la evolución en comparación en una zona sociolingüísticamente muy parecida como era la de Gasteiz, la capital de Araba, Vitoria, Gasteiz, que los dos comenzaban con un conocimiento del euskera en Gasteiz del 8%, en Iruña del 6%, en Pamplona. Ahora mismo en Iruña el conocimiento es alrededor del 14% y en Gasteiz alrededor del 20%, que puede parecer una diferencia no tan grande. La cuestión que es, si miramos vistas al futuro y tenemos en cuenta la juventud y los niños, el conocimiento en Iruña es del 30% y en Gasteiz es superior al 70%. Es decir, que mientras pase el tiempo, Gasteiz, Iruña, o sea, Gasteiz, Vitoria, acelerará su proceso de euskaldunización, mientras que en el caso de Iruña sí se están dando indicios de estancarse. Aparte de eso, el limitar la zona de oficialidad de la lengua a este territorio del norte, donde no hay ni siquiera un pueblo más grande o que tenga más habitantes de 10.000, ¿qué probabilidad de desarrollar una administración cabe con estas características demográficas? Básicamente ninguna, y eso se consta en los servicios
que se ofrecen, que la mayoría se dan en Iruña, donde el euskera no es oficial. Y luego tenemos la parte de abajo, toda esta zona, que es la zona no vascófona, que el nombre tampoco es casual, porque la podían haber llamado, si nos pusiéramos puntillosos, a la zona donde el euskera es oficial, zona vascófona, como consta en la ley, a la zona del medio, zona mixta, hasta ahí vamos bien, pero en la zona vascófona también se podría haber llamado zona castellano hablante o hispanohablante. O si nos ponemos todavía más quisquillosos con la oficialidad, sería zona bilingüe, donde 2 lenguas son oficiales, zona mixta y zona monolingüe. La cuestión, esta terminología no es casual. ¿Qué se consigue con esto? Es un marco clásico de creación de identidad mediante la no identidad. Es decir, se entiende que hay una zona vascófona como vasco, que tiene una particularidad al norte del territorio y todo lo demás, su identidad se crea en base a la negación de esta. Es decir, si unos pocos son vascos y todos los demás no lo son, la identidad navarra se crea en base al conocimiento que en este caso ha capitalizado el castellano. Y es un mecanismo muy simple y a la vez muy eficaz. Y bueno, ya desarrollaré otros temas de la educación más adelante. Igual es mejor que entremos en datos para tener un poco la foto más clara. Esta es la situación. No sé si se percibe bien, el azul, es que el mismo color también, el azul más oscuro son los denominados euskaldunes, gente que puede comunicarse con fluidez en euskera. El 10% que está al lado es gente que entiende, aunque no sea capaz de comunicarse con total fluidez, gente que conoce el euskera, que se puede comunicar en él, pero que no tiene la misma competencia que los anteriores. Y para terminar, 3/4 del queso serían castellano hablantes o gente que no sabe euskera. La cuestión que es que este queso también guarda su parte de mentira, porque los castellano hablantes son el 100%. Ahí lo que podemos ver es una parte, simplemente, la parte performativa de las estadísticas y de los gráficos. Que estos gráficos los he sacado del gobierno de Nafarroa, no los he hecho yo. Son oficiales, digamos. En base a la zonificación, esta es la situación si lo dividimos en zonas territoriales y según la oficialidad de la lengua. Como podéis ver, en la zona denominada vascófona, el euskera goza de una salud, yo diría que envidiable, que está en muy buena situación. En la zona mixta, que es donde hay la mayoría de habitantes, se podría decir que representa la totalidad del territorio y que se acerca bastante también al colapso demolingüístico que he mencionado antes, a las puertas de la guerra civil, que era un 17%, pues aquí estamos al 23%, pero bueno, la diferencia no es tanta. Y después tenemos la zona no vascófona, que hace honor a su nombre, donde los datos, bueno, son evidentes. Un 1,6 es capaz de hablar con fluidez en euskera. La cuestión que es, esos son los números, porcentajes totales y diferenciados, disgregados por territorios. Esta es la tendencia. Una tendencia que, bueno, da lugar al optimismo, ¿no? Poco a poco el euskera va avanzando, puede que con los pies atados, pero sí se va haciendo su camino. Esto, si lo queréis pasar a números absolutos, el número de vascoparlantes serían 134.000, lo que refiere al territorio de Nafarroa. En toda Euskal Herria seríamos 1 millón, básicamente, un poco menos. La cuestión que es, aquí un dato para el optimismo, donde, bueno, se ve que algo que en muchas otras lenguas minorizadas se interpreta como síntoma de envejecimiento, de tendencia a
a la pérdida, de desvitalización, pues aquí sí que tenemos bueno, pues una ventana a la esperanza, simplemente porque los datos, la pirámide es evidente. La juventud es la que más euskera habla en Nafarroa. Y esto también lo podemos poner en un marco de 30 años, que es cuando se comenzó a hacer las mediciones. En lo que se refiere a la juventud, el incremento ha sido casi triplicarlo, cosa que ciertas políticas han empujado, pero básicamente lo que hay detrás de esto es el trabajo en educación. La educación, el modelo que euskalduniza, ha sido la clave en estos últimos 30 años para promover el conocimiento del euskera en Nafarroa. ¿Y por qué digo eso? Porque si referimos a la transmisión, esta es la primera lengua, la evolución de la primera lengua en euskera en las familias, pues podéis ver que incluso la tendencia es decreciente. O sea, de la misma forma que ha crecido en este sentido el conocimiento por edades del euskera, la transmisión a nivel intrafamiliar en porcentaje se ha reducido, no en números absolutos. Si los dos padres son euskaldunes, transmiten el euskera. Si uno de los dos también, en muy alto porcentaje, también se transmite el euskera. La cuestión que es que demográficamente pues, se ha ensanchado y mucha gente que no es euskaldun vive ahora en Nafarroa, como es lógico. Y aquí tenemos los datos que últimamente, y en lo que refiere a la normalización de la lengua, nos ha traído más quebraderos de cabeza, que es el uso del euskera. El conocimiento, como bien hemos dicho, llega a una cuarta parte de la población y el uso, lo que es el azul más oscuro, es aquellos que utilizan el euskera más o igual que el castellano, y el azul más claro es que utilizan el castellano más que el euskera, pero que utilizan el euskera. Y ahora mismo el uso a nivel declarativo está en cerca del 12%, más o menos. La cuestión que es, la disputa que siempre hemos tenido es de, bueno, ya hemos instalado el euskera en la educación, por lo tanto el euskera podemos darlo por salvado, ahora es solo esperar a que se cocine solo y que todo el mundo, poco a poco, las generaciones se vayan euskaldunizando. ¿Qué ha pasado? Que sí que se ha dado ese proceso, se ha aumentado drásticamente el número de jóvenes y niños y niñas que hablan euskera, pero eso no se ha reflejado en el uso. O esa sensación teníamos hasta hace un año, donde el demolingüista Iñaki Iurrebaso publicó su tesis. Hay gente que tiene libros en la mesilla de noche, él hizo la mesilla de noche, es una tesis de 1000 páginas, donde analiza todo el proceso y metodología para analizar y contrastar el conocimiento y cómo se refleja eso en el uso de una lengua, y sí que provocó una ruptura o un clic en la forma de percibir la normalización y situación del euskera. Ahora hablaré en datos a nivel Euskal Herria. El conocimiento es algo superior, 1 de cada 3 en Euskal Herria, teniendo en cuenta Euskal Herria del Norte, País Vasco del Norte, Nafarroa y las 3 comunidades autónomas del País Vasco. 1 de cada 3 es vascohablante. Los números son estos. Pero el uso de euskera en la calle, no declarado, sino medido, que se hace con investigadores que salen a la calle y escuchan conversaciones, no lo que se dice, sino en qué lengua se hace, apuntan por género, por edades, qué lengua están hablando. El uso en la calle medida del euskera es el 15%. Es decir, menos de la mitad del conocimiento. Y claro, si haces una regla de 3, ¿qué es? Que los euskaldunes no hablan euskera. Básicamente, la lectura es esta. ¿Cuál es la novedad que nos ha aportado Iñaki Iurrebaso en este caso? Es que él ha analizado cómo se reparten los hablantes del euskera. Por primera vez en la historia hay más euskaldunes en zonas de más castellanizadas, más castellano hablantes, y se ha reducido el número de euskaldunes que hay en lo que llamamos arnasgunes, que serían como pulmones o lugares donde el euskera se habla más de un 80%, donde el euskera, digamos, que goza de salud y está normalizada. Bien, según sus cálculos, el máximo, teniendo en cuenta las comunicaciones e interrelaciones que se puedan dar entre las personas
y esto en un informe de 1000 páginas, que yo paso de desglosar, según sus datos, el máximo que podría conseguirse a niveles del uso del euskera en la calle sería el 18%. Ese es el tope. Y el mínimo, evidentemente, sería el 0%. Además, se ha reducido la competencia en euskera en relación al castellano, porque antes había euskaldunes monolingües, había euskaldunes que se desenvolvían mucho mejor en euskera y ahora, pues, mediante un proceso X, digamos, la competencia en castellano es universal y también, bueno, pues más influyente en muchos términos. Entonces, ¿cuál es la conclusión esta? Que aunque no sea su primera lengua, aunque no sea la lengua en la que mejor se desenvuelve, los euskaldunes tenemos una gran adhesión a la lengua, es decir, incluso en las situaciones en las que nos sentimos incómodos o por naturaleza y comodidad no se tendría que hablar euskera, se hace. Se hace y yo creo en parte que es un sentimiento no solo instrumental, sino que sí que tiene un componente de identidad, de justicia social, de intentar, digamos, seguir con una tradición que venía desde antes porque se ha politizado la lengua en gran medida. Ahora bien, los números son los que son y es el 15%, es decir, estamos más cerca. Estamos, en términos de kilómetros, estamos a 15 kilómetros del gaélico y a 85 de lo que sería el islandés. ¿Vale? O sea, estamos en una escalera mecánica, pero en dirección contraria. Estamos más cerca de la muerte del euskera que de la normalización. La cuestión que es que sí que hay una adhesión, que hay una voluntad de trabajar en esa dirección y ese es el factor donde entendemos que hay que tirar y hay que apretar. La cuestión que es que eso también lo estamos perdiendo. Y ahora daré unos datos. Esta es la evolución de la actitud hacia el fomento del euskera en Nafarroa por años, en el 91, en el 2011 y en el 21. Los que están a favor del euskera son el azul más oscuro, el segundo más claro es que ni les va ni les viene, y los que están en contra, el azul más claro. Está claro que en el 91 la situación no era muy halagüeña, que hasta el 2011 se mejoró mucho la situación, pero ahora se está dando un retroceso. Un retroceso, como podéis ver, del 34% de estar en contra del euskera o de su fomento, se ha subido a un 37%. Y, en cambio, el estar a favor se ha reducido de un 37% a un 30%. Cosa que es todavía más preocupante si lo vemos segregado por edades. Porque el bajón principal a favor del fomento del euskera se ha dado en las personas más jóvenes. No tanto porque están en contra, sino porque les da igual. O sea, cunde, digamos, la indiferencia en este caso. Y puede haber muchísimas razones detrás de ello, es algo que todavía tenemos que estudiar. Muchas corrientes lo que inciden es que se ha perdido el pulso político, reivindicativo, cultural, identitario de la lengua y que ahora muchos jóvenes solo han conocido su lengua como, digamos, una forma institucionalizada, es decir, algo que se les ha dado en el colegio, algo que su profesor querría que se hiciese, cosa que es lo más fácil para que alguien haga lo contrario. Entonces, este componente y muchos otros se entiende que han influido en este proceso. Eso y también el conocimiento de la lengua y que demográficamente haya aumentado el número de habitantes de la zona no vascófona, porque aquellos que conocen el euskera sí que están a favor de fomentarla, o por lo menos una contrariedad muy reducida, muy equilibrada en la zona mixta, en Pamplona y alrededores, y muy en contra aquellos que no conocen la lengua y no tienen contacto con ella, por lo tanto, ninguna sensibilización y aquí no se pierde nada por el camino. Aquí, si os interesa, tenéis los datos de la juventud, donde es el colectivo de 16 a 24 años, el que más en contra está en Nafarroa del fomento de la lengua. Y como estamos hablando de juventud, me gustaría, como Choña,
Un segundo, que quiero ver cómo voy de tiempo. Vale, vamos bien. Vale. Tema de educación. Tenemos diferentes modelos lingüísticos. Aquí no existe la inmersión, como puede existir en otras naciones del Estado español. Aquí lo que tenemos es... En realidad tenemos 4 modelos, pero uno es inexistente, por lo tanto lo mencionaré y lo olvidamos, que es el modelo B, que se supone que es algo equilibrado. Digamos un 50% de horas de clase en euskera, un 50% de horas de clase en castellano. Pero bueno, porcentualmente es marginal y no se aplica. Y luego tenemos el modelo A. Este modelo es el que la lengua vehicular es el castellano y se da una asignatura en euskera, la de lengua vasca, evidentemente. Luego está el modelo D, que es el modelo de inmersión lingüística en euskera, el que a nosotros nos gusta, digamos, que es lo mismo que el modelo A, pero a la inversa, es decir, todo en euskera y la lengua castellana en castellano. Y luego está el modelo G, que es el principal, donde hay 0 unidades de euskera. 0. El euskera no existe en este modelo educativo y, como podéis ver en los porcentajes, es el que claramente domina. No tengo los datos segregados por zonas vascófona, mixta, no vascófona. El modelo G es aplastantemente superior en la zona no vascófona. El modelo D hasta el 2016 estaba prohibido, es decir, no se podía implantar, por lo menos en la educación pública, una línea de modelo D hasta el 2016 en lo que es la zona no vascófona. Ese hueco que quedaba se ha venido supliendo gracias a la escuela no pública, que es las ikastolas, donde había 4 ikastolas que daban hasta segundo, hasta la ESO. La ESO no la daban, ¿vale? Hasta primaria. Y luego sí, claro, cualquiera, una persona de tutela quisiera seguir en su modelo D que ha recibido en la ikastola, pues la más cercana la tendría pues en Gares o Iruña, que sería como, todos los días 3 horas. Ir y volver, hora y media, 3 horas todos los días por aprender euskera, que también hay que tenerle cariño para hacer eso con los chavales todos los días. Más el sobrecoste del viaje, que era un coladero de... Lo que sea. La cuestión que es que se cambia la ley y en 2016 se acepta la implantación de los modelos D en Nafarroa. ¿Cómo va la cosa? Que de momento, si no me equivoco, hay 3 líneas. Porque aunque se cumplan los requisitos que pide la ley, que depende de demográficamente la población, básicamente la media es que haya 8 alumnos en un curso, cosa que hoy en día, y con la pirámide demográfica tampoco es poco, pidan aprender en el modelo D. Se ponen trabas administrativas, porque claro, igual hay 8 que piden, pero después hay 3 que no quieren. Entonces, ¿qué línea pones en ese pueblo? ¿Vas a obligar a la gente a aprender en euskera? ¿Vas a imponerles el euskera? No, por favor. Entonces, pues el abrir el modelo D en la zona no vascófona está siendo complicada. Últimamente, y teniendo en cuenta la situación jurídica y legal, lo que sí estamos trabajando en base a los estudios que ha hecho Paula Casares, que es una de las matriarcas de la investigación en euskera a nivel lingüístico en Nafarroa, que ha analizado que en el modelo mixto, o sea, en la zona mixta se han abierto más modelos D y demás, que el antecedente a abrir un modelo D es abrir un modelo A. Y por lo tanto se está estudiando que por lo menos porque intentar ir abriendo en la zona no vascófona modelos A para que la gente tenga contacto con el euskera, que tenga un mínimo de sensibilidad para que estas actitudes también cambien y, mediante un proceso, después poder ir abriendo modelos D. Porque aquí ponemos los porcentajes y, son bastante neutros, pero lo que aquí se refleja es que la generación actual de Nafarroa, que está en edad de educación obligatoria, el 63% no tiene ningún contacto con el euskera. Y esto es lo que indican estos porcentajes. La cuestión que es,
se está moviendo y si tenemos en cuenta la matriculación infantil, el modelo G se ha reducido, el modelo D ha aumentado y el modelo D, bueno, ha crecido un poquito. Lo que pasa que sí que hay una línea simbólica del 30% que en la historia nunca se ha podido superar. Y luego, pues para más INRI, tenemos la implantación por el Gobierno de la Unión del Pueblo Navarro, de UPN, capitaneado entonces por Yolanda Barcina, que implantó el modelo PAI. El modelo de, bueno, pues ya tenemos problemas con 2 lenguas, pongamos una más. Y ahora el 40% de las asignaturas serán en inglés, ¿no? Porque somos modernos y cosmopolitas. Bien, este caballo de Troya que nos metieron ha sido muy efectivo, en muchos casos para reducir el modelo A y el modelo G. Nunca está de más recordar que este modelo fue propulsado por diferentes think tanks y fundaciones, entre ellos la FAES, que el primer experimento lo hicieron en Nafarroa, que en un programa de televisión Yolanda Barcina explicitó, no sé por qué se le escapó en ese momento, que el fomentar el modelo PAI respondía a intentar reducir la euskaldunización o el conocimiento del euskera de la juventud. Y también, bueno, que este mismo modelo, aquí, bueno, als catalans sabrán millor, pero también se ha intentado exportar y se ha exportado con cierto éxito al País Valencià o a Mallorca, Menorca y las Illes Pitiusas. Eso es. Sí, con lo de Vox, luego comentaré una cosa. Sí, no, claro. Vale. Simplemente la idea que queremos transmitir con esto es que entendíamos que eso, que introduciendo el euskera en la educación estaríamos salvados y que no es así. Vale, entonces ya un poco entrando... Hostia, no me queda nada. Vale, rapidísimo. Los retos que tenemos. Bueno, primero... No, ¿qué dices? No. Aquí compartimos. Luego, si no alguien quiere, ya preguntará. Primero, el reto principal, la oficialidad en toda Nafarroa. O sea, el euskera tiene que ser oficial y ya está. Es cuestión de derechos lingüísticos y no va más allá. En la educación, como he comentado, intentar abrir modelos A en la zona no vascófona y fomentar el modelo B, el duen euskalduntzet alfabetatzea, la alfabetización de la gente adulta. Hay un proyecto a nivel Euskal Herria promulgado, en este caso por Nafarroa, donde participan todas las academias de euskaldunización, AECA, AICA y compañía, participando juntamente con Euskalgintzaren Kontseilua y la Academia del Euskera, la Euskaltzaindia, y con los 3 gobiernos de las 3 diferentes administraciones en las que está dividida Euskal Herria, para conseguir que sea gratis aprender euskera, básicamente eso, y también hacer campañas de sensibilización para la matriculación. El ámbito socioeconómico. Más que a nivel Nafarroa, es un reto que tenemos a nivel Euskal Herria entero y concretamente en la comunidad autónoma, pero siempre está bien nombrarlo. Principalmente, ¿por qué? Bueno, primero, vivimos en una globalización acelerada, es decir, la competencia entre lenguas es cada vez mayor. No competimos solo con la lengua vecina, sino con otras lenguas mundiales. No hay nada más que ver que los chavales que hablan castellano últimamente pues están haciendo servir palabras, digamos, latinas de Sudamérica, ¿no? De güey y estas cosas. Pues parece ser que está de moda. Globalización. Segundo, neoliberalismo. El poder del Estado para ejercer políticas lingüísticas, según esta ideología, se tiene que reducir al máximo y aún más si eso tiene que influir en los mercados. Y por último, terciarización de la economía, donde hasta ahora el sector principal ha sido el segundo, donde se manufacturaban bienes y la gestión de la lengua pues no era de una prioridad tanta, cada uno habla en el taller como le salga de ahí. La cuestión es que ahora con la terciarización se ofrece un servicio en el que se tiene que decidir en qué lengua se tiene que hacer. Por lo tanto, la lengua se convierte en un activo económico también a tener en cuenta, y ya se está tomando en cuenta en diferentes negocios, porque influirá en tu capacidad de venta. Un vendedor que te quiera vender una chaqueta, ¿en qué lengua lo hará? Si tú quieres contratar gente para un call center, ¿en qué lengua lo harás? Y así con todos los servicios, y no hay que hablar ya del sector audiovisual y del entretenimiento. La cuestión que es que necesitamos nuevas recetas.
Hasta ahora hemos analizado cómo hemos ido perdiendo terreno, cómo en ciertos municipios el castellano ha sustituido al euskera. La cuestión que es que no podemos hacer un control Z y hacer lo contrario, es decir, llevar el euskera y que desaparezca el castellano. El castellano está para quedarse. Entonces, tenemos que buscar una forma para que el euskera también pueda convivir en esos términos, por lo menos en ciertas zonas, y cómo hacer que en ese momento que puedas escoger entre las dos lenguas, tu opción, se dirija hacia la lengua propia, hacia el euskera. Y lo último, que esto sí que nos daría para rato, que es la ofensiva contra el euskera en términos jurídicos que se está dando últimamente. A partir del Estatut de Cataluña sí se va a recrudecer, lo que pasa que a Euskal Herria ahora se está dando un proceso de consolidación de puestos de trabajo y demás. Discursos que hasta ahora se habían dado desde la extrema derecha españolista, pues ahora mismo las izquierdas y ciertos sindicatos también están haciendo de las suyas, cosa que es una situación muy preocupante en términos de privilegio, de lengua impuesta, falsa dicotomía de derechos lingüísticos y derechos de trabajo. Un tema peligroso, simplemente que lo resumiría con una simple mención, que es la Ley Municipal de 2016, después desarrollada el 19, que fue recurrida por Vox, de ahí la referencia, y que el Tribunal Constitucional Español dio la razón anulando diferentes artículos, en estos casos, que priorizaban el uso del euskera. Hasta ahí, bueno, todo en orden. La cuestión que es que hubo 2 votos particulares, una además creo que es una letrada catalana, entiendo que tendría más sensibilidad sobre el tema, donde cita textualmente que en base a esta sentencia se cambia la doctrina de los últimos 40 años de la del estatus de oficialidad de las diferentes lenguas minorizadas del Estado. Es decir, que es un peligro para el euskera, pero también para todas las otras lenguas. Y cualquier medida en busca de acción positiva o fomento de una lengua minorizada, pues está condenada a ser tachada de inconstitucional. ¿Cómo se le da la vuelta a eso? Bueno, pues cada uno tiene sus estrategias. Vale, rápidamente, tenemos diferentes herramientas. Esta es el Observatorio de Derechos Lingüísticos, ¿vale? En los lugares donde la oficialidad está aceptada y no se cumple, porque no se cumple en la Administración en ningún lugar, pues puedes recurrir tus quejas, se dirigen judicialmente y, bueno, es una forma, además, de recoger todas las faltas que hay. En la zona socioeconómica, Bai Euskarari, esto es, bueno, es un entramado más grande, pero básicamente certifica el uso del euskera en la zona socioeconómica, trabaja tanto con empresas como con sindicatos cuando las empresas no lo hacen de buena gana. Batuz Aldatu, este es un acuerdo social entre más de 200 actores de Euskal Herria, desde academias de euskera hasta el Athletic Club, digamos, para el fomento del euskera, con 2 bases muy sencillas y de mínimos, que es la universalización del conocimiento, igualdad de conocimiento para todo el mundo a nivel Euskal Herria, y el fomento de espacios cómodos para el uso de la lengua. Y ahora, 4 iniciativas. Este es el Euskara al Día, un experimento social donde participaron 200.000 personas, se hace cada 2 años, y básicamente lo que busca es el salto del conocimiento al uso. Hay 2 roles principales, que es el aobizi, que es como boca viva, que lo que hará es, la primera palabra a cualquier persona la hará en euskera y de ahí en adelante, si la otra persona entiende, también. Y la otra es belarriprest, que es como oreja dispuesta, que es una persona que tanto pueda o no hablar en euskera, lo que pide es a todo el mundo que ella entiende y, por favor, que le hablen el euskera. Es un experimento social que ha dado muy buenos resultados a nivel de uso de calle. La cuestión que es que se hace, tú llevas los pins, se hace durante 2 semanas y llevas la chapa para identificarte y también, bueno, pues acordarte de tu rol. No son roles limitados a la competencia, ¿vale? Eso es muy importante. Son roles limitados a la decisión, actitud y compromiso que tiene cada uno. Y ese matiz es importante. Vale, luego tenemos la corrica, que empezó ayer. Ayer, hace 2 días, sí. Que a diferencia que la otra, que era más instrumental y fomentar más el uso del euskera, esto es, bueno, es un subidón a nivel nacional. Básicamente,
se va corriendo día y noche sin parar con un testigo por este recorrido que es toda Euskal Herria. Hay momentos a la noche, a las 4 de la mañana, que llevan 2 el testigo, y hay ciudades donde hay corriendo, no porque ya no se puede, pero miles de personas en alegre Calejira. Sí que es un momento de chute por el sentimiento del euskera, y que se hace cada 2 años, y bueno, se está haciendo ahora, y aquí no llegará, pero ahí es una locura. Y luego, tirando más concretamente a Nafarroa, un poco para intentar unir tradición y modernidad con una vanguardia. Esto es el Iruin Kokoa. Iruin Kokoa es un festival que se hace en Pamplona, donde se cogen las tradiciones de carnavales principalmente del País Vasco del Norte, y se unen con actuaciones e improvisaciones actuales, pues hacen un repaso del año y critican una mezcla de chirigotas y, bueno, no sé, vanguardia, y tiene muchísimo éxito. Y por un día parece que toda Iruña es euskaldun, o sea que es una maravilla esto. Y luego también en la zona no vascófona, la iniciativa Rigora, que es clave porque une los derechos lingüísticos y la ecología. Son los agricultores de la zona donde menos euskera se habla, que venden sus productos en cajas mediante trabajo enteramente voluntario, excepto la de los agricultores, evidentemente, lo de empaquetar, mandar y todo lo demás. Este año han sacado más de 500.000 euros, y todo se dirige a fomentar el euskera en esa zona y crea lazos de hermandad que son muy importantes, y es una iniciativa. De hecho, se va a hacer socio del Conchoyoa, va a ser parte nuestra también brevemente, así que estamos muy contentos en ese sentido. Y para terminar ya, quería recomendar una película, ¿vale? Que siempre es más agradable que escuchar una charla. Y esta es, si os gusta el cine, es una especie de Novecento, que hace un repaso del siglo XX en un pueblo ficticio de Euskal Herria del Norte, en etapas diferentes, y muestra las estrategias del Estado centralista jacobino francés para implantar su filosofía de un Estado, una lengua, y hasta qué punto fueron efectivas. Está situada en Euskal Herria, pero yo creo que cualquier hablante de una lengua minorizada se sentirá identificada con esta película, que es una maravilla, y que me gustaría hablar de ella, pero no tenemos más tiempo. Y para terminar, agradecer a Iniciativa Pueblo Asturiano tanto la opción de hablar aquí y el apoyo que nos dieron para esta manifestación. Esta manifestación fue histórica, en la que, Iván, yo creo que participaste también, eso es, sí. Bueno, nunca antes se había hecho una manifestación tan multitudinaria. Éramos 70.000 según la policía, ¿vale? O sea, que eso es mucho. Y se hizo para hacer frente a la última ofensiva, básicamente judicial, pero mediática, discursiva, incluso sindical y política, que se estaba dando contra el euskera. Y fue un chute y una legitimación de nuestro discurso y una fuerza a la hora de negociar con diferentes actores increíble. Y básicamente, o sea, la conclusión es esta, que sí, que una lengua minorizada para normalizarse tiene indispensable la normalización, ser oficial, pero no hay ninguna ley que pueda sustituir el impulso popular que quiere defender su lengua. Así que muchas gracias y Es que ricasco, Manex. Vamos ahora a rematar este ciclo de experiencias de normalización en marcos legales desfavorables con la presencia de Ferriol Masip y Bonet, periodista, profesor, traductor, glosador, músico, occitanista y también esperantista catalán. Como periodista y redactor, editor y presentador de la edición aranesa del informativo Nocitano, Aranexoc, coproducido por Barcelona Televisión. Desde 2012 dirige el diario digital Nocitano Jornalet, foi corredactor de Frecuencias, de Catalunya Esperantisto, revista de la Canguaño y grafista. Y como traductor colaboró con diversas instituciones como el Consell Generau d'Aran o el Institut d'Estudis Occitanis. A ver si saldrán con el ordenador.
Sí, ahora sí. Voy a ser breve porque ya supongo que estarán todos anestesiados. Va a ser la última. El occitano, lengua oficial en Cataluña. El occitano, lengua oficial en Cataluña. Vamos a hablar un poco del occitano y de la particularidad. Ferriol, no te acerques tanto al micro. ¿Vale? No vale, perdón. Gracias. Perdón. Y además, para ilustrar, puse, de hecho, si vais al Valle d'Aran, el paisaje lingüístico, todos los carteles oficiales son solamente monolingües en occitano, excepto lo que depende del Estado, que ahí es obligatoriamente trilingüe, y por eso puse el cartel de la Nacional, de la carretera nacional, que es el ejemplito de cartel trilingüe que hace gracia, ¿no? La lengua occitana, claro, la tenemos en Cataluña como una anécdota histórica, ¿no? Porque lo que está en rojo es el trocito de occitano que se habla en Cataluña y todo el resto es el resto de la lengua. Es una lengua muy extendida, una lengua romance muy grande y muy dialectalizada, ya por ser grande y sobre todo por haber estado súper perseguida y no haber... súper perseguida además de una forma, ahora la vamos a ver, porque Francia es el maestro en la violencia lingüicida. Y esto al Valle d'Aran, por supuesto, aunque no esté en Francia, ha salido tocado de esa persecución completamente. Aquí nos cuenta que el Valle d'Aran forma parte de este territorio lingüístico y cultural que llamamos Occitania, que es un territorio que va desde los Alpes italianos hasta el Océano Atlántico. O sea, el occitano lo encontramos actualmente en 4 estados diferentes: Mónaco, Italia, Francia y España. Fue una lengua que cuando aparece en la Edad Media es una lengua de cultura, de mucha cultura. De hecho, la primera lengua romance en hacer literatura, después del latín, es la primera lengua en la que se escribe y en la que se transmite conocimiento, incluso la primera lengua traducida, que incluso hay traductores occitanos en el Reino de León traduciendo de los textos de andalusís del árabe al occitano. Es una lengua de mucho prestigio que a partir del siglo XVI cae de golpe con una política lingüicida muy bien diseñada y muy perversa. El Valle d'Aran es el único territorio de Cataluña que no pertenece a la península ibérica. El Valle d'Aran está al norte del Pirineo. Por eso es un territorio que se habla... naturalmente es Occitania, es territorio occitano. Francia siempre lo ha reivindicado porque esa obsesión que tiene por las fronteras naturales, que los llevó incluso a participar en la Primera Guerra Mundial para quedarse Alsacia. Y siempre ha reivindicado el Valle d'Aran, pero el Valle d'Aran firmó sería de la batalla de Muret, después de que los franceses montaran una cruzada contra los cátaros para quedarse todo el territorio del Languedoc y que el rey de Aragón fuera a defender a los occitanos. El Valle d'Aran dijo, no, yo me quedo en Aragón. Y hizo un pacto con el rey de Aragón. Claro, el rey de Aragón dijo, bueno, mirar, yo os defiendo y podéis formar parte de mi reino, pero organizaros vosotros porque yo aquí no llego. No había ni túnel, ni carreteras, ni nada. Y entonces nos encontramos que en plena Edad Media, y por una decisión popular, ese territorio se queda fuera de Francia. Francia lo intenta invadir 17 veces, pero no lo consigue. Pertenece a la corona catalano-aragonesa, digamos, primero al Reino de Aragón, luego al Principado de Cataluña, pero funcionan a su aire
y libre de feudalismo. Todo el territorio era feudal en la Edad Media, excepto ese trozo que se organizaban ellos a su manera, se montaban su sistema electoral a base de por sorteo y su Consejo General. No sabemos cómo funciona, de hecho no sabíamos cómo se organizaban hasta que entran los Borbones en la corona de España y mandan un corregidor al Valle de Arán para que anote y tome nota de todo lo que hacen. Y a partir de ahí escribe un libro que es Las ordenaciones del Valle de Arán, y ahí sabemos detalladamente lo que hacen. Y a partir de ahí el rey dice, mira, porque había hecho el decreto de nueva planta que había quitado todas las instituciones, todos los fueros de todas las naciones del Estado español, pero el Valle de Arán les dejó seguir haciendo lo suyo a condición de que los documentos se redactaran en español. Ya empezamos ya tenemos el primer toquecito lingüístico. Actualmente es el único territorio de habla occitana donde la lengua pasa de padres a hijos de forma natural y no por militancia. O sea, en el resto del territorio ya la transmisión intergeneracional solo es entre familias concienciadas. Es un hecho, o sea, la lengua es una resistencia política. Aquí les voy a hablar de un proceso que los occitanos llaman era verguña. Verguña en occitano significa vergüenza. Y es como ellos le llaman al proceso lingüicida al proceso lingüicida que sufrieron. En la Revolución Francesa se diseña cómo hay que aplicar para que el resto de territorios de no habla no francesa, que eran la mayoría del Reino de Francia, acaben hablando la lengua oficial, la única lengua oficial. Aquí hay una foto de ejemplo que se ha conservado en un mural de una escuela que pone justamente esto, hablen francés, sean limpios. Estas prácticas, primero, se decidió llamar patois a cualquier lengua que no fuera la oficial. Se llamó patois a cualquier cosa que no fuera francés, francés. Incluso a otros dialectos franceses también se les llamó patois. Se llamó patois a todo lo que no fuera hablar como en París. Aún no se sabe de dónde viene patois, que hay quien dice que si significa hablar con las patas, u otros que dicen que encontraron hasta en plan de pato atuno. Luego se instaura la educación nacional francesa, se instaura educación obligatoria para todos y se traslada a los profesores de zona para que no hablen la lengua de la... para que no... Los profesores occitanohablantes son trasladados al norte, los profesores del norte son trasladados al sur. Y se castiga a los niños que hablan occitano. Claro, no se los puede castigar a todos. No se sostendría. Se inventa lo que se llamaría la verguña, la vergüenza. Es un símbolo que puede ser un anillo, puede ser un sombrero o puede ser un zueco colgado en el cuello. El que llevaba esto es porque había sido pillado hablando occitano. Él llevaba esto puesto hasta que escuchaba a un compañero suyo que se le escapaba alguna palabra en occitano y tenía derecho a pasárselo. Y así se lo iban pasando y al final del día el que tenía la verguña, ese era castigado, duramente castigado. Con esto impones miedo a hablar la lengua, pero sobre todo haces que entre nosotros nos delatemos. Pero es un sistema que lo copió Goebbels, luego es la delación entre unos a otros. Y luego, en la Primera Guerra Mundial, Francia lanza una guerra patriótica, se mete en la guerra. Lo primero que hace es poner todos los catalanohablantes, vascohablantes, occitanohablantes y hasta los bretones, los pone a todos de carne de cañón a primera línea de fuego, porque como no entendían el francés, no entendían las órdenes. Y
hay una escabechina de población, no sé si dice escabechina, de hecho, no hay datos oficiales se sabe que hay 1 millón de muertos, pero no se sabe datos oficiales por regiones. Pero sí que Francia obligó a cada pueblo, a cada comuna, a hacer un monumento con los nombres de todos los muertos. Y ahí ves que cuanto más al sur, más nombres hay. En la parte catalana y occitana, y me imagino que en Euskal Herria también, hay pueblos que tienen un monumento con más nombres que habitantes. O sea que, de hecho, Occitania en la Primera Guerra Mundial se vació de hombres y los pocos que volvieron mutilados. Encontramos entonces una sociedad rural solo poblada por mujeres y niños que, por supuesto, cambian al francés sin dudarlo, viendo toda esta violencia. En el caso del Valle d'Aran, esto queda fuera del Estado francés, pero es un valle que hasta 1940 y algo, Alfonso XIII creo que es, o XII, uno de estos Alfonsos Borbones, hizo la carretera del Port de la Bonaigua para pasar de Cataluña al Valle d'Aran y ya dejó de estar separado de la península ibérica los 3 meses de verano que no había nieve, y luego ya Franco terminó el túnel de Viella por el que ya pudieron pasar todos los pijos a esquiar a Baqueira sin ningún tipo de problema. Y hasta entonces el Valle d'Aran, la única relación que tiene es Garón abajo. O sea, legalmente es España, pero vive en Francia. Lo único que el derecho francés ahí no toca. El catalán entró en el Valle d'Aran con Napoleón. Napoleón hace un concordato con la Iglesia Católica que se carga todos los obispados de Francia y los igualiza a los departamentos. Con eso se rompe un obispado, que es el obispado de Comminges, al cual pertenecía el Valle d'Aran. Entonces, aunque las misas eran en latín, las prédicas eran en occitano. Al cargarse este obispado, el Valle d'Aran se queda sin obispo. De hecho, el obispo de Comminges se refugia en el Valle d'Aran y entra el ejército francés a quemar todos los pueblos del valle para que les entreguen al obispo. Y entonces el obispo se escapa por el sur y se refugia en Londres. Pero nos encontramos sin obispado, que al final el mismo Valle d'Aran se acoge al obispado de la Seu d'Urgell, y a partir de entonces todas las palabras de iglesia, ves que en el Valle d'Aran se habla occitano, excepto las palabras que tocan a los temas litúrgicos, que son en catalán, por este cambio de obispado. Actualmente nos encontramos un territorio pequeño, aislado, que ha conservado muy bien su lengua, su idiosincrasia, su manera de ser, su manera de entender el mundo, su manera de vivir, hasta que se ha convertido en un destino turístico impresionante. Un destino turístico donde esquía la Casa Real, donde toda la plana mayor del PP tienen casita, y donde después de que empezara el proceso de independencia de Cataluña, toda la gente de Madrid que tenía segunda residencia en el Valle d'Aran se empadronaron allí para votar ahí. Hubo un crecimiento del censo electoral enorme. Por ejemplo, en estos cuadritos vemos, no sé si ustedes lo ven, yo con mis gafas no leo de qué año a qué año va ahora mismo. Del 2003 al 2018. En todo caso, lo que está en azul fuerte es la población local. Lo que está en naranja es del resto de Cataluña, lo que está en gris más arriba del resto del Estado español y lo que está arriba del extranjero, digamos. Vemos que va bajando y que la población autóctona es el 20%. O sea, aunque la lengua esté viva entre los habitantes del valle,
tenemos que solo son el 20% de habitantes del valle y que todo el resto son gente de fuera y además estacional, que van a trabajar un invierno en Vaqueira y se van, o un verano a dar paella a los franceses y luego se van. O sea, no... Claro, tenemos una población de 10.000 habitantes, de los cuales 2.000 son occitanohablantes. Con lo cual, la lengua no sigue siendo viva, pero en círculos reducidos, y no es la lengua por defecto ni de uso común. Aún así, creo que es la lengua minorizada con más reconocimientos legales. Incluso, yo trabajo en política lingüística en la Generalitat y el otro día haciendo cálculos, creo que lo que la Generalitat se gasta por cada catalán en lengua y lo que la Generalitat se gasta por cada aranés en lengua son 60 veces más. El presupuesto por lengua es multiplicado por 60 en relación a por habitante, o euro por habitante. Claro, en Francia la lengua occitana no existe. Según la Constitución francesa existe una sola lengua. Francia no quiso ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minorizadas porque dicen no hace falta, es que no tenemos. Claro, esto es tan violento como el presidente aquel de Chechenia que dijo que en Chechenia no hay gays, que no hay homosexuales, es lo mismo, no hay lenguas, no firmamos porque no hay. Punto. En el Valle de Arán hay una lengua que ellos la llamaban, para unos le llamaban patuá, para otros le llamaban aranés. No sabían qué lengua era. El primer escritor que encontramos así, que da conferencias sobre su lengua, del Valle de Arán Baja Barcelona, en los años 20-30, defiende el hablar del Valle de Arán como un dialecto especial del catalán, pero se piensan que es un dialecto del catalán. Hasta que conocen los escritores del otro lado de la frontera, porque la lengua occitana tiene un premio Nobel en literatura. Y en cambio ellos no lo sabían. Aún no lo saben, es lo más fuerte. En el 79, cuando se hace el primer estatuto de Cataluña, dicen, bueno, oye, que tenemos aquí una minoría, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le llamamos a esta lengua? ¿Qué es? Joan Coromines la había llamado gascón porque pertenece a de los 6 dialectos occitanos, el aranés es parte del dialecto gascón. Ellos le llaman aranés, no sabían cómo llamar, al final lo reconocen como habla aranesa. No sabían cómo llamarle y en el 79 se lo reconoce como habla aranesa. En el 91 se hace la ley de régimen especial, es decir, que el Valle de Arán llega a ser una autonomía dentro de la autonomía. Tiene un gobierno autonómico dentro del gobierno autonómico. Y en el 2006 ya el Estatut de Cataluña ya dice claramente la lengua occitana, denominada aranés en el Valle de Arán, es oficial en toda Cataluña. Dice exactamente, es lengua propia y de uso normal en las instituciones públicas y vehicular en las escuelas. Entonces tenemos que se establece como lengua oficial en toda Cataluña, pero de una doble forma. Lengua propia en el Valle de Arán, lengua no propia en el resto de Cataluña, pero oficial. Igual que el catalán es lengua no propia en el Valle de Arán, pero también es lengua oficial. O sea, es una cosa rara con la que aquí os encontraréis el día que oficialicéis el asturiano y el leonaviego, a ver qué vais a hacer. Si el leonaviego va a ser oficial en todo Asturias o solo en el trozo de... Más o menos es algo así. ¿Qué pasa con este tipo de oficialidad? Que se reconoce la oficialidad plena en el Valle de Arán, institucional en el resto de la comunidad autónoma, y de momento, pues sí, cualquier disposición y ley del Parlamento de Cataluña que se publica, se tiene que publicar en catalán, en occitano y por imperativo legal en castellano también. Luego, esto nos ha ido muy bien a los 4 que sabemos occitano porque nos pasamos el día traduciendo y nos ganamos la vida con esto. Aparte,
Aparte, antes que al principio que han abierto el seminario han hablado de que realmente oficializar una lengua es una riqueza económica, es verdad. O sea, en Cataluña la oficialidad del aranés ha traído mucho dinero. No ha sido un gasto, al contrario, ha sido un ingreso. Y ha traído mucha actividad económica. Aparte de que todos los editores de Francia vienen a publicar a Barcelona también. Lo tienen más fácil, o tienen menos impedimentos, o como mínimo no tienen la obligación de publicar la portada en francés. Nos encontramos, aquí les he hecho una cronología, que es donde vamos un poco a basarnos desde el 1165 hasta el 2015, rápidamente, lo que toca a la lengua. En el 1165 el Valle de Arán decide voluntariamente pertenecer a la Corona de Aragón, y en 1313 es cuando se firma el documento el rey firma el documento de, mira, vale, formáis parte de la Corona de Aragón, pero os montáis vuestro Consejo General con vuestros consejeros, con vuestro gobierno, y nosotros ya vendremos en caso de extrema necesidad a cambio de algo. Estas instituciones quedan, incluso sobreviven al decreto de nueva planta de los Borbones, que acaban con todas las instituciones de la Corona de Aragón, acaban con todos los fueros. No sé si en Euskal Herria también más tarde. Cuando se cierran todos los fueros de la Corona de Aragón, el Valle de Arán no se toca. Es lo que he dicho antes, que se mandó el corregidor ahí a enterarse de lo que pasaba. Pero en 1834 hacen las provincias y entonces sí que dicen, ¿esto qué? ¿Dónde lo ponemos? ¿En Huesca o en Lérida? En Lérida. Pues vale, ustedes en Lérida, fuera Consejo General, fuera Diputación, fuera no sé qué, y se rige por la provincia de Lérida. Claro, les dicen esto, el Consejo General de Arán siguió funcionando, creo que unos 7, 8, 10, 9 años, porque no, hasta que les llegaron allí y les echaron a la fuerza. Y, claro, ahí nos encontramos ya un territorio aislado, pobre, sin sus instituciones y su forma de gobernar. Vemos un decrecimiento poblacional enorme, y aquello se vuelve un pueblo. Lo que pasa cuando un pueblo pierde su lengua, se vuelve triste. Esto pasa en todas partes. Por eso en Irlanda hay tantos borrachos, me imagino. No sé, esto sería una teoría sociolingüística un poco de cuñado de bar, pero un pueblo cuando pierde su lengua se vuelve triste. Es que pasa a partir del 1834 el Valle de Arán pierde población y no se sabe nada. Hasta 1915, que aparece un cura aranés que se va a estudiar al seminario de la Seu d'Urgell, conoce a Jacint Verdaguer, no sé si habéis oído hablar de Verdaguer, gran poeta catalán, que, claro, era un niño, ve a Verdaguer allí, que se llevan 15 años, él se admira con él y decide escribir como él. Yo quiero ser un poeta como él, un grande de los juegos florales y de la literatura. Y cuando vuelve al Valle de Arán es cuando contacta con el movimiento de la renacentista literario de Mistral, de los Felibres, y cuando dice, ostras, este Arán es nuestro, que el escritor anterior le había dicho que era un dialecto de catalán mal hablado. No, es que es gascón, es que es occitano. Y es cuando Cundó escribe el poema de Garona, donde va diciendo, esta lengua nuestra es la lengua de todo el recorrido del río Garona hasta Burdeos y hasta el mar, y no la dejemos de hablar nunca y sigamos y mantengámonos siempre. Y empieza este romanticismo que no había tenido el Valle de Arán, empieza a tenerlo en 1915. Pasa que Cundó muere muy joven y dejando poca obra. Tenemos los estudios de Joan Coromines, que es el que, de madre gascona y padre catalán, pues se interesó muchísimo por el habla del Valle de Arán, se instaló allí un tiempo, hizo su tesis doctoral y luego hasta hizo unos estudios sobre el gascón impresionantes, y empiezan a publicarse cosas. Por otro lado, se normaliza la lengua occitana, se
se normaliza, no se crea un occitano batúa como que hubiera sido la panacea, pero las disputas interdialectales son muy fuertes, pero sí que empieza a crearse una ortografía, un sistema ortográfico que todo el mundo se reconoce en él, todo el mundo escribe igual, con lo cual tú puedes leer algo y entenderlo perfectamente y al momento saber si lo ha escrito un lemosín, un albernés, un provenzal, un gascón. Y esta es la gracia, esta unidad, esta ortografía une a toda la lengua. Y en el año 88 la Generalitat de Cataluña decide crear una comisión de lingüistas occitanos del lado francés, araneses y catalanes para crear las normas ortográficas del aranés en base a estas normas estándar del occitano. Ahí les voy a contar una anécdota graciosa, y es que cuando Luis Alibert normalizó el occitano en principios de los años 20-30, hizo una incoherencia con la palabra martes, en occità dimarts, y en la gramática la escribió con S y en el diccionario la escribió con cedilla. Y muerto Alibert, empezaron las discusiones de si dimarts se escribiría con S o con cedilla. No se pusieron de acuerdo y desde 1930 hasta 1980 ningún diccionario occitano tenía la palabra dimarts. No la pusieron para no pelearse. Y resulta que el señor Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña, va de visita al Valle de Arán, de casualidad, el día que llega y dice que cómo funciona, cómo va esto. Dice, bien, pero nos hemos encallado en la palabra dimarts que no sabemos cómo escribirla. ¿Cómo que no? Con S y sin seguir. Y desde entonces ha aparecido la palabra dimarts en todos los diccionarios occitanos con S. Se decidió así, sin más, en plan... Es una anécdota que muy poca gente la conoce, pero creo que es muy gráfica para ver cómo va el proceso de normalización de la lengua, que al fin y al cabo es un proceso político. Y te tiene que venir un político a decir, avanza. Luego ya reformaremos, pero de momento avanzar. Vale, las normas estas se aprueban en el 83, como lo vemos aquí. Y en el 84 empieza a ser enseñado regularmente en las escuelas. En el 91 es cuando se declara oficial en el Valle de Arán, en el 2006 se declara oficial en toda Cataluña, y en el 98 pasa una cosa, se hace la Ley de Política Lingüística de Cataluña, una ley muy, muy ambiciosa, pero es una ley para el catalán, súper ambiciosa, y es una ley que hace un crecimiento presencial del catalán muy grande y sobre todo a nivel de derechos lingüísticos. El último punto de esta ley dice, y todo lo que se exige para el catalán se sobreentiende que es para el occitano en el Valle de Arán. Con lo cual, es una ley muy, muy ambiciosa también para el Valle de Arán. Pero llegamos al 2015 con la ley del occitano, aranés en Arán. Antes la has mencionado, el 30-2000. No, del 2010. Es 30, sí, el 2010. La ley del 2010 es una ley que desarrolla la oficialidad del occitano en el Valle de Arán. Y entonces es una ley intenta ser de mucho consenso, muy discutida y muy debatida en el Parlamento. Y eso que aún no había Vox. Pero se debate muchísimo hasta el punto que es una ley de mínimos, pero esa ley anula el último artículo de la Ley de Política Lingüística del catalán, que dice, y todo esto que está para el catalán, también para el occitano. Queda anulado. Y el Valle de Arán, con esto, tiene una reculada, como se dice esto en castellano, un retroceso a nivel legal. Luego nos encontramos, en 2015 se hace una nueva ley para el Valle de Arán, con la cual, es curioso, en la ley del 2015, una de las cosas que el Parlamento de Cataluña aprueba por unanimidad, con los votos del PP y de Ciudadanos, cosa que aún todavía nadie no entiende, que el Valle de Arán tiene el derecho de autodeterminación.
El Parlamento de Cataluña le da al Valle de Arán el derecho de autodeterminación. El Valle de Arán se puede separar de Cataluña cuando le dé la gana, si ellos lo votan y lo quieren. Cosa que es curioso que luego el PP y Ciudadanos hayan votado a favor de eso. ¿Es coherente? Fuera de España. No. Se puede ir de Cataluña, no se puede ir de España, porque el derecho de autodeterminación Cataluña no lo tiene. Exacto, se puede ir de Cataluña, luego ya no sabemos dónde puede ir. Sí, es. Y bueno, ¿qué nos encontramos ahora? Nos encontramos con una oficialidad plena, o con una oficialidad en todo un territorio donde casi nadie lo sabe que es oficial y donde unos 2.000 hablantes jamás han reivindicado sus derechos. Con lo cual, esta oficialidad se aplica anecdóticamente cuando pasan cosas. Sí que las leyes del Parlamento salen publicadas todas en occitano, sí que cuando TV3 tiene que subtitular para sordos lo hace en catalán, lo hace en occitano, sí que TV3 tiene una rueda informativa en occitano cada día, pero van pasando cosas. O sea, por ejemplo, hace poco, una chica del Valle de Arán, Lourdes Bruna, decidió hacer el examen de selectividad en occitano. Y claro, la Universidad de Lleida llama a la Generalitat, que nos han hecho una prueba de acceso a la universidad en aranés, ¿qué hacemos? Es oficial, lo tenemos que aceptar. Sí, lo tenemos que aceptar. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, pues, y hubo el gran follón de buscarse la vida, pero ya que se hizo, se creó todo el dispositivo de urgencia para respetarle a Lourdes su derecho. Pues a partir de entonces ya los enunciados empezaban a estar también en occitano en las pruebas de acceso a la universidad. Y ahora, en cada prueba de acceso a la universidad, si un estudiante lo requiere, tienen los enunciados en occitano. Cada año se traducen y se publican, pero no los coge nadie. Pero ahí están. Igual que cada comparecencia de un político de la Generalitat de Cataluña a los medios de comunicación es doblada simultáneamente al occitano, que luego ninguna cadena de televisión coge esta señal. Pero la Generalitat está obligada a emitirla. Y en esta situación estamos. Con lo que es la educación, tenemos otro problema, y es que la ley nos reconoce el derecho a ser educados en la lengua en occitano, pero no hay suficientes profesores. Se les ocurrió un año traer profesores de Francia, occitanohablantes de Francia, y enseguida hubo alguien que protestó y los echó porque tenían que pasar un B2 de español. Dices, ¿por qué? Si son profesores de occitano o enseñan en lengua occitana. Pero a nosotros no nos exigen este nivel porque se nos supone que lo hablamos el español. Pero si vienes de fuera de las fronteras, sí que te lo exigen. Total, que todos los profesores fuera. Y ahora hay profesores que con buena voluntad o lo enseñan o intentan. En lo que es el preelemental, digamos, lo que se dice escola Mairau, es la base del aprendizaje. Ahí sí, todos los profesores de preelemental son en occitano. En la primaria se intenta poner profesores que les enseñen la lectura y la escritura sobre todo primero en occitano, y luego se incorpora el catalán, el castellano y el francés, por este orden. Tienen que llegar al instituto cuadrilingües. De hecho, cuando no había enseñanza, la gente de la calle también las hablaba, estas lenguas, porque era el contacto que tenían con el turista, con el que te da de comer, con el que le vas a comprar, con el que te viene al restaurante. Y en la educación secundaria es donde faltan más profesores. Es donde más profesores faltan. Se dan puntos extras a los enseñantes que pueden garantizar un B2 o un C1 de occitano, pero aún así, ahora mismo a mí me consta que se dan en el Instituto de Viella se dan las matemáticas, las ciencias y la lengua en occitano. Todo el resto se dan o en catalán o en castellano, depende del profesor.
Sí que tenemos, bueno, aquí os hablé antes de las pruebas de acceso, que son desde el 2018, que es cuando pasó esa anécdota que os conté de Lourdes Bruna, que están todas las pruebas en occitano. Se ha introducido también, fuera del Valle de Arán, en toda Cataluña, una asignatura optativa de occitano en los institutos, en el instituto abierto, o sea, virtual. Y pues sí, tiene cierto éxito, pero no como para lanzar cohetes. Y luego está el grado de estudios occitanos en la Universidad de Lleida, que lo único que tiene, bueno, es la única universidad, salvo Toulouse, Montpellier y Bordeaux, donde se puede estudiar lengua occitana, un equivalente a filología occitana. Aquí tenemos que, a pesar de este discurso tan derrotista que les estaba haciendo, tenemos que cuanto más jóvenes, según las encuestas de usos lingüísticos que va haciendo la Generalitat cada 4 años, el número de hablantes se queda siempre en 17, 20, 17, 20. El número de personas que se identifican con la lengua siempre es superior al número de las que hablan, lo cual es un síntoma bueno, porque hay gente que no habla la lengua, pero la querría hablar o la quiere, le tiene cierta estima. Y luego tenemos que cuanto más jóvenes, más capacidades tienen de leer, escribir, entenderla y hablarla. De ahí, que lo hagan es otra cosa, pero son los que más la saben, los que más la conocen. O sea, sí que realmente el sistema educativo ha funcionado a nivel de darte conocimiento. El seguimiento político que se le da a toda esta oficialidad, ahora mismo se hace lo que se puede. Esta foto es de cuando se aprobó la ley del occitano, la ley del 2010, en el Parlamento de Cataluña. Y aquí tenemos que ahora mismo hay un proyecto del gubernamental de medir la presencia de la lengua en los municipios de Cataluña, que se mide también en el Valle de Arán. O sea, todo lo que se mide en Cataluña por el catalán se mide en occitano por el Valle de Arán. Luego está el informe de política lingüística, que por supuesto desde 2016 incorpora también la situación detallada de la política lingüística en el Valle de Arán con el occitano. Y luego está la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que se hace un informe especial para el occitano. Y este enero, por ejemplo, tuvimos la visita de los expertos del Consejo de Europa y tuvimos que convocar en la Generalitat pues, representantes del Gobierno de Arán, de la Academia de la Lengua del Valle de Arán, de los profesores y todos estos para verificaran que el informe que verificaran a los expertos europeos que el informe que habíamos proporcionado era correcto. Y de momento los informes son correctos. Pasa que el papel lo aguanta todo. Actualmente la oficialidad del occitano está desplegada, primero, por un consejo que se llama COPLOA, Consell de Política Lingüística de l'Occità Aranès, que es participado un 50% por el Gobierno de Arán, un 50% por el Gobierno de Cataluña. Piensen que después de la última ley de Arán, el síndico del Valle de Arán y el presidente de la Generalitat de Cataluña son homólogos. Su relación es de igual a igual. Con lo cual hay mesas bilaterales, encuentros bilaterales entre un gobierno y otro. Uno de ellos es el de política lingüística, que las políticas lingüísticas en Arán, lo que se hace en Arán lo decide 100% el Gobierno de Arán y lo que se hace en el resto de Cataluña lo deciden a medias entre el Gobierno de Arán y el Gobierno de la Generalitat. Luego está la Academia Aranesa de la Lengua Occitana, que se creó en el 2014 como es la única autoridad lingüística reconocida para la lengua occitana, que evidentemente tiene que estar en contacto, tiene una sección de aranés y una sección de occitano estándar que está en contacto con el resto de digamos, autoridades lingüísticas del occitano, que son autoridades, pero que Francia no las reconoce, pero que son autoridades. Los tratados, el Tratado de la Unión Europea, los tratados de la Unión Europea se depositaron en 2014 en occitano,
no sé, la Unión Europea pide que el tratado, que todas las lenguas que los tratados de la Unión Europea estén traducidos a ese tratado, se puede discutir algún día su oficialidad. Es decir, que en cualquier momento, si el Parlamento Europeo quiere decidir, algún día se quiere debatir la oficialidad del occitano, se puede, porque la Generalitat y el Consell General d'Aran depositaron esos tratados. La Euroregión Pirineos Mediterránea, que sí que está patrocinada está compuesta por Generalitat de Cataluña, Gobierno Balear y la región de Francia llamada Occitanie, y Aragón, que se fue. Ahí sí que se declaró el occitano lengua oficial, y de momento hacen cosas. Los catalanes hacen cosas para, sobre todo para difundir la lengua entre jóvenes, en las redes sociales y todo esto, dentro de lo que se les deja hacer. Ferriol, va acabándonos el tiempo ya. Sí, ya terminé. Nada, que hay deducciones fiscales para las asociaciones que trabajen para la lengua occitana, cosa que también es bueno. Y luego la última ley de la toponimia se aprobó, es que todos los topónimos del Valle de Arán son oficiales única y exclusivamente en la forma occitana. Y los topónimos del resto del Estado francés, que son occitanos, tienen la forma que ellos decidan, pero Cataluña utilizará preferentemente la forma occitana. Y ya está.